Este 2023 es el año para recordar que nuestro llamado tiene su origen en Dios y es un llamado eterno. Por eso, seguiremos amando y sirviendo a Dios como comunidad, de manera apasionada y con un espíritu ferviente, como es su voluntad. Serviremos con actitud compasiva hacia aquellos que no conocen a Dios y en compañerismo y comunión con cada creyente, fomentando una vida de oración y capacitación en la doctrina bíblica, características de una iglesia saludable y creciente, con la misión de seguir haciendo discípulos y desarrollando líderes para alcanzar las naciones para Cristo, ayudando así en el cumplimiento de la gran comisión en nuestra generación. No lo olvides, este 2023 serviremos con pasión. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, así como siempre le decimos al Señor, bienvenidos a este momento tan importante, que es cuando todos como hijos nos reunimos para alabar y bendecir a nuestro grande Dios poderoso. De verdad que queremos animarnos con esta canción que vamos a cantar. Vamos a traer alegría a nuestro corazón, a traer júbilo a todo nuestro ser, porque este tiempo es de júbilo, de celebración. Hoy es día de celebración. ¿Por qué? Porque estamos reunidos como familia alrededor de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a colocarnos en pie. Ustedes allí en YouTube, que están viendo esta reunión, vamos a alegrarnos en este tiempo con el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna al lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, ven, ven,
vamos a sentarnos un ratito. Vamos a abrir nuestras Biblias, porque estamos aquí para alabar a nuestro Dios, ¿cierto? Pero miren, ¿qué estamos celebrando este mes? Miren, no se pueden quedar los papás. ¿Sí? A veces dicen, ay, es que no nos celebran. Mire que está bien, la iglesia está, primero porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Pero además queremos honrar a los hombres de esta congregación, ¿cierto? Es un día, es un mes dedicado para ellos, ¿cierto? Y queremos honrarlos, primero que todo a nuestro Dios. Y por eso pues es algo muy sencillo, pero con mucho cariño para todos, ¿cierto? Entonces, ahora sí, recordemos nuestras celebraciones de este mes. Celebración del Padre, sábado 24 de junio. Entonces, si usted tiene un amigo papá, un hermano papá, su papá, ¿sí? O un vecino que es papá, vamos a traerlo, ¿sí? Pero nos cuentan, nos informan, ¿cierto? Porque queremos celebrar, queremos exaltarlo como hombres, varones que son, ¿cierto? Porque recordemos que la palabra de Dios dice que el hombre es el sacerdote de la familia, ¿cierto? Entonces es un reconocimiento que tenemos que darles, porque así como Dios es nuestro Padre y nosotros lo honramos, queremos también honrarlos a ellos. ¿Listo? Entonces, sábado 24 de junio a las 6 p.m. en nuestra reunión de todos los del sábado, ¿cierto? Este mes tenemos nuestro encuentro de parejas el viernes. Vamos a hacerlo el viernes 30, vamos a cerrar el mes con este encuentro de parejas. Yo creo que va a ser aquí en la iglesia, ¿cierto? Entonces ahí les estamos informando más o menos, pensaría yo que vamos a hacerlo a las 7 de la noche. Ahí les estamos contando. Entonces, para que ya desde ya estén preparaditas las parejitas y ahí en su agenda vamos a escribir reunión con mi esposa. Reunión con mi esposa. ¿Vale? Entonces, o con mi novio, o con mi novia. Entonces vamos desde ya a agendarnos para esa noche, ¿sí? Entonces, si no tiene pareja, pues toca que busque uno. ¿Tiene cuántos días? Como unas 2 semanitas, sigamos. Y nuestra reunión mensual de mujeres la tenemos para el miércoles 28 de junio a las 6 de la tarde. Entonces, estemos recordando estas reuniones porque pues son momentos especiales, ¿cierto? Que el Señor nos coloca, ¿cierto? Para realizar, primero, por Él. Segundo, para reunirnos, porque es importante que los hermanos estén juntos en armonía, ¿cierto? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, y de paso, pues ahí nos animamos, nos damos fuerza, aprendemos cosas que el Señor quiere que aprendamos en todas nuestras áreas. Ahora sí, ya no hay más anuncios. Entonces vamos a continuar. Abramos allí nuestra Biblia en el Salmo 112. O bueno, prendan la Biblia entonces. Bueno. Y vamos a colocarnos en pie. Vamos a colocarnos en pie porque recordemos que los salmos son como esas oraciones, ¿cierto? Que hacemos, que el rey David o los autores de los salmos realizaron en los momentos que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Para el Señor. Nos lo dejaron allí como ejemplo, como una guía también, para que nosotros entremos en su presencia y también reconozcamos quién es Él para nosotros. Dice entonces, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes.
Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos y compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Entonces fíjense que aquí hablan muchas cosas, pero ¿a quiénes? Dice aquí arriba: los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Entonces sus hijos tendrán éxito, sus buenas acciones perdurarán para siempre, la luz brillará aún en medio de la oscuridad, son generosos, compasivos, prestarán con alegría, ¿cierto? Manejarán bien sus negocios, no los vencerá el mal, no tendrán temor de malas noticias, tendrán confianza, no sentirán temor, podrán enfrentar todo lo que venga, ¿cierto? Compartirán con libertad. Entonces, si vemos, son muchas las promesas y las bendiciones para los que tememos al Señor y le obedecemos. Entonces, si usted se anima, vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle: Señor, aquí estoy. Primero que todo, quiero alabarte. Quiero tomar y apropiarme de este salmo, de estas promesas que a través de tu palabra tú nos das. Y tú me das a mí hoy, si yo te temo, si yo te honro, si yo te respeto, si yo te obedezco. Me apropio en el nombre de Jesús de estas grandes bendiciones que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para el diario vivir, para mi trabajo, para las personas que están a mi alrededor. Porque, Señor, tú quieres y tú viniste a darnos una vida buena y abundante, una vida con propósito. Por eso, Señor, aquí estoy. ¿Qué te puedo dar yo? Pero hoy quiero darte y entregarte mi corazón. Que aunque es débil, que aunque he pecado a veces contra ti, hoy, Señor, me presento delante de ti y me arrepiento de querer hacer muchas veces las cosas a mi manera, de querer vivir mi vida no bajo tu guía, sino bajo mi dirección, bajo mi parecer. Y hoy, Señor, oyendo este salmo, me arrepiento de quizás no buscarte como tú te mereces, de pronto de dejarte todos los días allí con los brazos abiertos y no llegar yo nunca. Hoy, Señor, quiero presentarme delante de ti, clamarte y suplicarte que a través de tu Espíritu tú me ayudes a ser esa persona
que un día tú pensaste que fuera yo. A que cada día me transformes y me lleves a deleitarme en ti y en tu palabra. Gracias, Señor de los cielos. Dale gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, tardo para la ira y pronto en misericordia. Por eso, Señor, quiero seguir alabándote. Hoy te estoy alabando con canciones, pero quiero alabarte con mi vida. Quiero alabarte con mi corazón. Quiero alabarte con mis palabras, con mi diario vivir, con mi trato con las personas y con todo lo que yo hago. Gracias, Señor. Aquí te entrego mi alabanza desde mi corazón, con todo mi ser. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido.
medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Sigamos en esa actitud, dándole gracias al Señor, porque cada día podemos estar seguros de que su presencia es una verdad en nosotros, de que habita en nuestros corazones y está obrando con poder desde el primer momento en que entró a destruir las cadenas de impiedad, de maldad, desde el primer momento en que nos dio libertad y vida eterna, y desde ese momento en que nos hizo sus hijos. El Señor siempre ha estado con nosotros, antes y después de que está en nuestros corazones. Por eso, Señor, hoy estamos aquí, como decía esa canción que cantamos al inicio, con júbilo, porque no es la canción como tal, Señor, eres tú la razón de ser, Señor. Eres tú el importante, y aquí estamos, Señor. Todo lo que ves aquí, Señor, los arreglos, nuestras vidas, Señor, cada una de estas cosas que son parte de esta iglesia, Señor, de este ministerio, son tuyas, Señor. Y rendimos honor a ti en esta tarde, Señor, darte gracias porque eres bueno, porque nos perdonas, porque quieres que cada día de nosotros hacer personas distintas, diferentes, Señor, que podamos reflejar el carácter de Jesucristo en todo lo que hacemos. Por eso, Señor, disponemos nuestra vida y nuestros corazones. Abrimos, dígale, Señor, yo abro en esta tarde mi vida, Señor, abro mi corazón, dispongo todo mi ser para que lo llenes con tu palabra. Quiero irme de aquí, Señor, con la certeza y la seguridad de que lo que me han hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú lo vas a hacer una verdad en mi vida. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. También te damos gracias por la parte económica, Señor, por los diezmos, las ofrendas, las primicias, por cada una de las cosas que tú nos brindas, Señor.
porque nos da la oportunidad también de ser canal de bendición para otros. Señor, porque a través del diezmo, señores, en la ofrenda se sustenta el ministerio del MUTI, Señor. Y tú nos das la oportunidad de participar de tu obra, Señor. Todo lo que recibimos de tu mano, Señor, de eso te devolvemos. Bendecimos, Señor, las empresas donde trabaja cada uno de tus hijos. Te pedimos que haya trabajo, Señor, permanente y abundante para tus hijos, Señor. Y también para aquel que no te conoce, Señor, para que a través de eso pueda darse la oportunidad de conocerte a ti. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes, nuevamente, buenas noches para los que están en YouTube. Ya son las 6:32 de la noche. Hoy 10 de junio. Es un día muy especial, es un día muy agradable porque pues nos reunimos como iglesia. La palabra de Dios dice que cuando los hermanos se reúnen juntos, cuando habitamos juntos en armonía, hay cosas maravillosas que se pueden ver, nos podemos saludar, podemos ser ministrados por el Señor, podemos ser edificados y también podemos experimentar sanidad en una predicación, en un tiempo de alabanza. El Señor puede orar cosas maravillosas. Por eso siempre la invitación va a ser: vamos a la iglesia. Como dice el salmista, vamos a la casa del Señor. Ven a la casa de Dios, entendiendo que cada uno de nosotros es parte de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Por favor, don Jairo. Hoy voy a empezar con un versículo, no vamos a empezar con el título del tema. Vamos a empezar con este versículo. A ver, ese versículo, ¿hace cuánto lo escuchamos? A ver, ¿quién me dice hace cuánto escuchamos ese versículo? Yo no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Hace 8 días, hace un mes, hace 4 meses. Bueno, los que estuvieron aquí y los que se ven en la reunión pasada deben estar claros de que este versículo nos lo habló nuestro querido compastor Jairo Díaz. ¿Se acuerdan de qué hablaba ese versículo? De una corona, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de corona. Ya la ceremonia de premiación es para otro día. Hoy vamos a hablar de otro tema. Entonces leamos lo que dice el versículo. Así que llegaron tarde a la premiación. Bueno, todavía podemos participar, todavía estamos partiendo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Filipenses 4:1. El título del tema de hoy es firmes en el Señor. Firmes en el Señor. La vida cristiana es una vida para afirmarnos todos los días. Nosotros, como cristianos que somos, tenemos que tener en cuenta que hay una lucha espiritual que se libra todos los días. No es una lucha de un solo día, es todos los días. Tenemos lucha con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza humana. Tenemos lucha con el adversario, ¿cierto? Nuestro enemigo, Satanás. Y con el sistema de este mundo, la sociedad, que de cierto modo se levanta con una filosofía que quiere sacarnos a Dios del corazón, ¿sí? Y nosotros debemos impactar a esa sociedad, ese mundo, y no que el mundo nos influencia a nosotros, como está de moda hoy en día el tema de las influencias, ¿no? Sino que nosotros seamos los que influenciamos al mundo y a la sociedad. Entonces esta carta, cuando leemos un poco esa carta de Pablo, esa fue una de las cartas, se dice que fue una de las cartas más personales que escribió la iglesia. Pablo tenía un cierto afecto por esta iglesia de los filipenses, porque hubo una conexión muy chévere allí, y se nota ahí en el pasaje, ¿no? Vemos que hay algo bonito ahí en medio de lo que Pablo está escribiendo a ellos. Pero Pablo les dice: yo tengo un interés por ustedes, y es que ustedes se afirmen en el Señor. Y eso es importante tenerlo claro, porque es que nuestra firmeza no está en nuestras fuerzas. La firmeza del cristiano está en el Señor. Uno va a ver la Biblia, Pablo habla mucho de esa preposición o esa expresión en Cristo, en el Señor, ¿sí? Porque nosotros debemos entender que no somos fuertes en nosotros, somos fuertes es en el Señor. Si hay gozo, es en el Señor. Si hay
crecimiento espiritual lo vamos a lograr con nuestra disposición, claro, porque si no nos disponemos no va a haber desarrollo espiritual, pero es el Señor a través del Espíritu Santo quien va a ir obrando en nosotros cada día. Pero necesitamos disponernos cada día. Entonces, vemos aquí entonces que Pablo ama a sus hermanos y los quiere mucho. Lo mismo anhelamos nosotros. Yo sé que ese es el anhelo de Jairo, sé que ese es el anhelo de Luz, sé que es mi anhelo. El anhelo de nosotros es verlos cada día afirmados en el Señor, verlos creciendo, madurando, porque de la madurez de ustedes, eso también va a permitir que disfruten y gocen de las bendiciones de Dios. Va a permitir que ustedes se encaminen más en la voluntad del Señor y que a través de ustedes, de nosotros, el mundo sea cambiado y transformado. Dios está llamándonos a afirmarnos en Él para cambiar este mundo y esta sociedad en la que vivimos. ¿Ve? La única forma en que podemos permanecer firmes es aprovecharnos de las verdades establecidas por Dios en su palabra. Y recordemos que la verdad es ¿quién? Jesús. Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la verdad, es una persona. Y como es una persona, debemos relacionarnos con Él para poder ser afirmados. Veamos lo que dice el mismo Señor Jesucristo allí en Juan 15:5. Siguiendo un poco la idea del apóstol Pablo, ¿no? Vemos ahí lo que dice el pasaje. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ya estamos entendiendo más o menos el mensaje. En el Señor. Una rama no va a dar fruto si se desprende del árbol. Orgánicamente pierde toda vida. La persona no va a producir nada. ¿Por qué? Porque se ha desconectado de la fuente. La única manera de que una rama pueda producir fruto es permaneciendo unido al árbol, a la vid. En este caso nosotros, que somos las ramas, necesitamos permanecer unidos a Jesús. También esa preposición en o esa expresión en no está aquí, pero si quieren la pueden buscar después. La vemos en Filipenses 4:4. ¿Qué dice la Biblia? Regocijaos, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Entonces vemos que dice en el Señor. También en Filipenses 4:13, a ver, ¿quién se lo sabe? La primera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces mire que la firmeza del cristiano está en ¿quién? En el Señor. No es en nosotros, es en Dios. Entonces la única manera de que un cristiano pueda vivir en victoria en las tentaciones, en el pecado, caminar conforme a la voluntad de Dios, es en el Señor, no es en nuestra fuerza. Cuando hacemos el ejercicio de intentar llevar la vida en nuestras fuerzas, es desgastante, es frustrante, nos cansamos, nos derrotamos. ¿Por qué? Porque no es en nosotros. Todo el que piensa entonces en mantenerse firme en sus fuerzas está errado. De esa manera no vamos a poder, digamos que, afirmarnos, no vamos a poder entender los planes de Dios, porque nos pasa como le pasó a Pedro allí cuando estaban en el mar, ¿no? Mire que Pedro hubo un momento en que le vio la mirada del Señor y se estaba hundiendo en la tormenta, en la dificultad. Nosotros desviamos por un momento la mirada del Señor y nos desafirmamos. Somos consumidos por este mundo, por la sociedad, por nosotros mismos. Empezamos a pensar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, al igual que Pablo, toda la iglesia necesita crecer en la firmeza con el Señor. Permanecer firme en Cristo es un desafío constante para todo creyente. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones, es fácil perder la vista de lo más importante, que es el Señor. Entonces, la palabra nos da a nosotros una cantidad de consejos, no sé cómo lo queramos llamar. Hoy está muy de moda las estrategias, si queremos llamar estrategias, pero al fin es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra la que nos va a dar a nosotros la ruta para poder afirmarnos. Y en lo que pude aprender, porque primero aprendo yo y luego el Señor me permite transmitirles a ustedes, es que hay tres cosas que son necesarias. Hay muchas cosas,
Pero para mí, personalmente, hay 3 cosas que son necesarias, porque yo les voy a poner un ejemplo. Digamos, nosotros queremos servirle al Señor, ¿cierto? Y ese es un buen deseo. Pero si yo no estoy unido al Señor, si no lo conozco desde su palabra, ¿le voy a poder servir como Él quiere? Quizás a veces lo hago en mis fuerzas. Lo hago más de pronto por buscar un reconocimiento. Los discípulos, uno lo ve que en su vida con Jesús, ellos buscaron el reconocimiento y estaban al lado del Señor. Entonces, el primer aspecto es pasar tiempo con Dios en oración. Ese es el primer aspecto para nosotros afirmarnos en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de un sinnúmero de enseñanzas, de pasajes, de versículos, donde nos habla de la oración. Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto, pues la carne es débil. Nosotros somos débiles. Mantenernos firmes nosotros es imposible, pero cultivar una vida de oración nos va a permitir estar conectados con Dios, porque la oración es la forma en cómo nos conectamos con Dios. Nosotros últimamente con Luz, no sé si Jairo lo está haciendo, pero también lo está haciendo. Bueno, nos estamos dando la tarea de que hagamos el ejercicio de hacer un tiempo devocional. ¿Por qué? Porque de enseñanza, ¿sí? De enseñar a hacer un devocional, de poder decirle a la persona, vamos a hacerlo, como el Señor enseñó a sus discípulos, porque es importante. Vean, ahorita más adelante les voy a dar un dato estadístico sobre el número de personas, de acuerdo a ese estudio. No lo hago con el objetivo de señalar a nadie, no, lo hago más para que nosotros creemos conciencia. Ese estudio dice que los cristianos dedican muy tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, si no hacemos ese ejercicio, si no hacemos el ejercicio de orar, y el Señor lo hacía. Marcos 1:35, ¿qué dice? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Muy de mañana. Pues de pronto en nuestros tiempos, porque nosotros manejamos un ritmo de vida muy distinto, puede que uno se levante un poquito más tarde, porque se acuesta muy tarde, ¿no? Pero hay que hacer el ejercicio de siempre ir. O sea, lo primero, vemos aquí que dice Marco, es que Jesús apartaba esos tiempos para estar con el Señor. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero nosotros somos débiles. Si Jesús, siendo Jesús, toda esa carga, digamos, ministerial que tuvo, porque cuando uno ve el trabajo de Jesús, y ahorita que estamos viendo para una serie, vemos que Jesús no descansaba, Él trabajaba todo el día y tomaba tiempos, periodos para descansar, pero era una persona muy concentrada en su trabajo. Incluso un día que lo buscaron sus papás, les dijo, estoy en los negocios de mi padre. O sea, no estaba desenfocado, estaba siempre enfocado en las cosas. Entonces Jesús hacía de la oración hizo la oración parte de su vida, y nos los modeló a nosotros precisamente para que la oración sea parte de nuestra vida diaria. Es fundamental. La oración nos conecta con Dios, pero en el ejercicio de orar es importante no ir con afanes, no asumir la actitud de Marta, ¿cierto?, que andaba más preocupada por los quehaceres. No solo ir con nuestra interminable lista de necesidades, que a veces pues voy, oramos y Señor, gracias por esto, ¿y dónde queda el tiempo para que Dios nos hable a nosotros? Es importante dejar que Dios nos hable a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en ese tiempo Dios nos va a mostrar cosas que nosotros quizás no estamos haciendo bien. Es importante poder en ese tiempo de oración decirle a Dios, Señor, examíname. Si han analizado nosotros en el tiempo de acá de la enseñanza, siempre llevamos a que se pueda uno examinar antes de cuando estamos en la reunión, porque no sabemos, hay cosas que nosotros a veces hacemos y uno puede creer que las está haciendo bien. Entonces David nos da un ejemplo de una oración intencional.
Ahí en el Salmo 139, 23 y 24 dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo podemos nosotros saber, a la luz de nuestro criterio humano, que estamos obrando bien o mal? No lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce los corazones. Solo Dios sabe cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Entonces es necesario llegar con una actitud delante de Dios, ya que nosotros no conocemos la profundidad de nuestras acciones, solo Dios. Muchas veces podemos estar pensando que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, cuando no es así. Por eso, en ese tiempo de oración hay que pedirle a Dios que nos examine, darle gracias, siempre lo hacemos, adorarlo. Hay que también suplicarle por las necesidades, claro que sí, porque es parte de lo que Dios quiere. Mire que Pablo, hablando a los tesalonicenses, allí en 1 Tesalonicenses 5:17 decía: orar sin cesar. O sea, ahora no es que de pronto diga: uy, yo no traje a César, entonces no voy a orar. No, tampoco, el pasaje no dice eso. No, orar sin cesar significa que debemos orar continuamente, constantemente, cotidianamente, en todo, para todo. Usted va a hacer una compra, listo. Mientras está comprando, usted le puede pedir al Señor: Señor, ayúdame a comprar lo mejor, lo que yo necesite realmente. Que usted va a hacer el mercado: Señor, que este dinero que yo llevo me pueda rendir, ¿sí? Si estamos en el trabajo y usted siente que, por ejemplo, el ambiente está tenso, los compañeros de pronto son un poco así difíciles, oremos por esos compañeros. Eso es orar constantemente, es orar sin cesar. Que voy para el trabajo en el carro, y voy tarde, Señor, y vamos recordando allí en la mente eso que el Señor nos dijo en la mañana en nuestro devocional. Si hacemos ese ejercicio, esa palabra que oramos, con esa palabra que aprendimos y que utilizamos para orar, eso se va a ir quedando, nuestra vida se va a ir transformando. ¿Qué más podemos orar en la casa mientras prepara los alimentos? Señor, que quede rico esta comida, que le gusta a mi esposo, a mis hijos, ¿sí? Que sean agradecidos en vez de decir: uy, otra vez lo mismo. ¿Sí? Otra vez huevo. Otra vez pasta, no. Sí, es cierto, de verdad. ¿Ves? La oración debe ser una constante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos mantiene conectados con el Señor. Una vida de oración nos va a librar a nosotros, como ya lo decíamos, de caer en tentaciones, porque estamos conectados con Dios, y Dios nos va a señalar quizás cuando podemos tomar una mala decisión a través de algo que hayamos leído, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que llega allí a través del Espíritu Santo. Dios nos va mostrando qué cosas son, qué cosas no son, o nos afirma, porque no siempre Dios nos va a corregir, Dios nos va a afirmar. Pues de pronto usted pueda llegar a tener un pensamiento de que: ¿para qué voy a la iglesia? Pero Dios, a través de algo que usted leyó, Él le va a afirmar: no, mire, ir a la iglesia es importante. O de pronto usted no sienta seguridad de salvación, y Dios le va a afirmar de que usted es un hijo de Dios a través de esos tiempos. Entonces es importante orar. Primera disciplina. Segunda, leer y estudiar y meditar en la palabra. Leer, estudiar y meditar en la palabra. ¿Por qué quise poner esas tres de una? Porque la podemos hacer en el mismo momento. La estamos haciendo. Que no solamente sea coger el pasaje, leerlo y salir. No. Preguntarme qué quiso decir el autor, qué me enseña Dios de él, qué cosas debo cambiar, qué cosas no estoy haciendo bien, o qué cosas debo afirmar, porque también nos dice: hay algún ejemplo a seguir. Entonces, si usted hay un ejemplo, por ejemplo, si usted viene juicioso haciendo su devocional, viene leyendo la Biblia, y el Señor le habla en la palabra de que, por ejemplo, ¿cómo guardará el joven su camino? En memorizar la palabra de Dios. Entonces usted viene haciendo ese ejercicio, usted dice: uy, Señor, gracias porque lo estoy haciendo. Estoy afirmando una verdad en mi vida. Miren, lo que le estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo aquí, es el anhelo de Pablo en la iglesia de Colosas. Colosenses 3:16 dice: ay, perdón, vea, me faltó, perdón, pastor, páseme quise traerlo más como un dato estadístico, ¿no? El 32%, es una organización dedicada
a hacer estadísticas en Estados Unidos. Se llama Ray White, algo así. Dice que el 32% de las personas que asisten regularmente a la iglesia, solo esas personas leen la Biblia diariamente. O sea que más del 66% de las personas no lo hacen. Entonces imagínense, pongámonos, no con el objetivo de señalar, por eso lo hacía, pongámonos en el punto en que, imagínense que yo no leo la Biblia diariamente. ¿De qué tantas cosas me estoy perdiendo yo de ser librado y guardado? O de caminar en la voluntad de Dios, ¿sí? Porque cuando leemos la palabra de Dios estamos entendiendo que es Dios que nos está hablando a nosotros. A mí a veces una persona me dijo, ¿cómo sé que Dios me está hablando? Yo le dije, cada vez que usted habla la Biblia, Dios le está hablando. Porque es la palabra de Dios la que está dirigiéndose a su vida. Cuando la persona le dije eso, dijo, uy, yo nunca lo había visto así. Mire que estamos en un error y la palabra de Dios muchas veces nos va a sacar de errores. Hace poco, no sé si ustedes recuerdan el caso de Barranquilla, las personas que fueron engañadas porque una profecía, un pastor, un predicador dijo que Jesús ya venía, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que esas personas, muchas le entregaron las cosas a los pastores. No estoy hablando mal de él, solamente estoy haciendo el comentario de lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no leemos la palabra, somos engañados. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Ahora sí, Colosenses 3:16. Dicen, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos aconsejar conforme a la sabiduría de lo alto? No al conocimiento humano, porque nosotros tenemos mucho conocimiento a veces, pero la verdadera sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y lo veíamos creo que el jueves en el ayuno, ¿no? Y lo hemos estado viendo con el tema de los proverbios. Para ser sabio hay que leer la palabra de Dios, hay que meditar en ella, hay que estudiarla, porque la palabra de Dios es la que nos da las herramientas para nosotros fortalecernos a nosotros, poder aconsejar a otros, poder mantenernos firmes en la vida cristiana, porque no es fácil, ¿sí? Cristiano que no se alimenta de la palabra es muy peligroso, es muy delicado. Ya lo vimos con estas personas. Hace muchos años han visto ejemplos de personas que incluso han tomado unas decisiones que aún afectan sus vidas. Y qué bonito, por ejemplo, que el cristiano, nosotros como cristianos podamos tener la actitud. No está aquí este versículo, lo voy a dejar, más bien vamos a leerlo. Quiero leerlo porque ese versículo lo leí y me pareció muy importante. Hechos 17 del 11 y 12, una versión actual, puede ser, no sé, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos. Hechos 17, 11 y 12. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Y esta comunidad de creyentes nos van a dar a nosotros un ejemplo maravilloso. Porque si el cristiano no lee la palabra es muy peligroso. Luz lo va a leer. Dice, los de Berea también, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cómo les parece ese versículo? ¿El 12 también? El 12, no, sí, creo que entonces el 12 no, sí, porque solo era esa partecita. Bueno, el 12, ya dice que el 12 también. Dice, como resultado muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Listo. La palabra de Dios llegó a la mente de esas personas. Pero a mí lo que yo quería resaltar aquí es la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede que la persona que se ubique aquí adelante, o a veces nosotros hoy en día con la comunicación, los medios de comunicación, levante la mano el que no ve una predicación por YouTube. El que no ve una predicación por YouTube. ¿Quién no ve predicaciones por YouTube a veces? O un mensaje. ¿A quién no le llega, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp al celular? ¿O quién sí ve? Pongámoslo en positivo. ¿Quién sí ve? Levante la mano el que ve predicaciones por YouTube a veces. Mensajes, listo. Bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que ese mensaje que está llegando allí está
está alineado con lo que Dios dice. Es correcto, ¿por qué qué? Porque estudiamos la palabra. Eso era lo que hacían. Eso, a ver si lo que está diciendo esa persona es cierto. En la traducción lenguaje actual dice lo mismo acá, pero en la parte dice, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Eso, mire, esa me gusta más, no la había leído en el, para ver si es correcto. Porque si usted conoce la palabra y le están vendiendo un evangelio que no es bíblico, que está adulterado, ¿cómo hace usted para saber si no se pone en contacto con la palabra de Dios? Dios, en esos tiempos de lectura, de meditación, de profundizar en ella, el Señor va a ir afirmando verdades en cada uno de nosotros. Entonces debemos hacer como lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:3. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Sí? Vamos a crecer en conocer eso que Dios nos dio. La vida eterna, dijo Jesús, es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está la vida de Jesús? En la Biblia. Esa es toda la historia de Dios, de la humanidad. Todo lo que Dios hizo a favor de nosotros está allí plasmado. Si no leemos la Biblia, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer al Dios que nos ama. Entonces mire lo bonito. Entonces, ¿cuál es mi motivación en esta noche? Vamos a apropiarnos de esa palabra de Dios. A veces no es fácil, a veces es complicado porque nosotros tenemos afanes y preocupaciones y cosas en el diario vivir. Pero dése la tarea de establecer pequeños horarios. Dése la tarea de decir, voy a hacerlo. Mire, cuando uno se dispone para las cosas, el Señor obra. Cuando usted se dispone a leer la Biblia, a levantarse temprano, el Señor obra. Si usted anhela, el Señor obra. Ansiemos, como dice Pedro, la leche pura, o sea, la palabra de allí, de la esencia. ¿Está bien leer devocionales? Sí. ¿Está bien ver una reflexión? Sí. Pero no hay que perderse lo que Dios me quiere hablar directamente a mí, porque esa reflexión, ese devocional, lo pueden usar, sí, para hacer su tiempo personal, sí, porque eso que la persona colocó allí fue lo que Dios habló a ella. Pero Dios quiere hablarnos a nosotros ahora de manera directa. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, por último, entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar, leer, meditar, estudiar la palabra de Dios para no caer en el engaño. Pero falta un factor fundamental: obediencia. Obediencia, crecer en la obediencia. ¿Por qué? Porque si no obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. Veamos lo que dice aquí Santiago, que pues Santiago, me gusta Santiago porque sus mensajes son muy prácticos. ¿Se acuerdan la vez pasada de qué hablábamos? De la lengua. Es un mensaje muy práctico, tiene que ver con lo que hacemos todos los días, con las conversaciones, con nuestras palabras. Pero ahora nos va a hablar de qué, de un tema importante en la Biblia. Tengo un lema que dice que la obediencia es lo que permite que el cristiano pueda desarrollarse en la vida cristiana. La obediencia lleva al éxito, pero no el éxito de tener plata, ¿no? No, ni el almacén, no. El éxito de, por ejemplo, si usted está obedeciendo en el tema de, por ejemplo, de orar, Dios se va a manifestar. Si usted está obedeciendo, por ejemplo, en el tema, bueno, vamos a hablar de finanzas, no de... Si usted está haciendo a la luz de la palabra lo que Dios dice, pues el Señor va a empezar a prosperarlo en esa área. Si usted ya dice, no, ya no peleo más con mi hijo, no, con mis compañeros del trabajo, ahora voy a empezar a orar por ellos. Y usted va a ver que Dios va a empezar a moverse allí, porque la obediencia produce resultados. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:22? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Dios nos ha instruido a nosotros en primer lugar sobre la manera en cómo llegamos a ser salvos. La palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia, ¿cierto? Que es un regalo de Dios. Jesucristo pagó nuestro precio, nuestro pecado. Él asumió toda la carga. Pero luego de que ya nosotros recibimos esa salvación como un regalo, la palabra de Dios nos instruye a nosotros de cómo debemos vivir ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos parte de su familia. Entonces, para los que somos cristianos, no solamente es oír la palabra, es obedecer la palabra de Dios. La vida cristiana debe ser vivida desde la obediencia en amor al Señor. Que todo lo que hagamos, o sea, que la obediencia a Dios sea en amor, no por imposición. O sea, no vengo a la iglesia porque me lo están diciendo, es porque amo a Dios y sé que es parte del plan de Dios. No oro porque me lo están diciendo, sino porque sé que es Dios que me lo está diciendo en su palabra, y como lo amo a Él, entonces ese amor quiero retribuirlo dedicándome a eso. No sirvo, no perdono, no me organizo, en fin, todos los aspectos de la vida lo hacemos ya basados en la obediencia por amor. La vida cristiana entonces se trata de eso, ¿no? Todo lo que nos enseña Dios es con la mirada de ponerlo en práctica. Dios no nos ha dado su palabra para llenar nuestras mentes de información. No se trata de eso, porque si leemos la Biblia y estudiamos, nos volvemos profesionales en la palabra de Dios, pero no lo obedecemos, entonces estamos cometiendo un error. Hay una frase que dice una compañera que dice: yo soy teóloga y aún creo en Dios. ¿Por qué? Porque los teólogos saben mucho, pero se olvidan de obedecer lo que Dios dice, y eso lleva al error, y muchos terminan desviados. Sí, porque miren lo que le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Venía con una serie de comportamientos de desobediencia a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dejó de ser rey, perdió toda la bendición de parte de Dios. Dios sabía que Saúl se iba a equivocar, sí, pero lo dejó, porque Dios es misericordioso y es tan bueno con nosotros. Pero la obediencia nos impide a nosotros recibir las bendiciones de Dios. Entonces la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón, y así como miremoslo desde esta perspectiva, miremos de pronto una persona que es jardinero. ¿Qué pasa si esa persona no riega, no cuida, no está pendiente de esa planta que sembró? Pues no se muere. Si la palabra de Dios llega a nuestras vidas, pero nosotros no la ponemos en práctica, dice Santiago que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, conformarse no solamente con escuchar, sino de llevar a la vida práctica lo que hacemos. No debemos conformarnos con oír, sino que debemos ser diligentes a la hora de poner en práctica lo que aprendemos. Ya veíamos el ejemplo de los cristianos de Berea, ¿no? Entonces hay dos clases de personas, dice Santiago, en el tema en este pasaje que está diciendo aquí: los que obedecen y los que no obedecen. Entonces ahí es donde uno se ubica. Bueno, ¿en qué lado me ubico yo? ¿En los que obedecen o en los que no obedecen? Y vamos creciendo en la obediencia a la palabra de Dios, y Dios va transformando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, entonces es muy peligroso, porque no ponerla en práctica puede llevarnos muchas veces. La desobediencia lleva a personas a perderse la bendición de Dios y terminan alejados del Señor, terminan nuevamente retrocediendo atrás, volviendo atrás. Es tan fundamental la obediencia que miren lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas 8:21: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, o la obedecen. Entonces, una característica que nos identifica a nosotros como hijos de Dios es la obediencia. Obedecer la palabra de Dios nos dice que estamos obrando, estamos caminando como hijos, y eso es supremamente importante. ¿Qué podemos concluir en esta noche? Primero, que para permanecer en Cristo Jesús es un desafío constante. Cada uno de nosotros como cristianos tiene esa lucha todos los días. Todos los días tenemos esa lucha de permanecer en el Señor. El mundo está lleno de distracciones,
Nosotros a veces nos dejamos llevar por esas distracciones, pero si nos enfocamos en Jesús, como decía el apóstol Pablo, como decía el Señor, en mí, o en Cristo, como dice Pablo en otros pasajes, vamos a fortalecernos y eso nos permitirá estar firmes. Permanecer firme en nuestra fuerza, nuestras capacidades, talentos, dones o virtudes no es posible. Los dones, los talentos, las virtudes fueron dadas por Dios para la iglesia, para la mutua edificación, para el servicio. Lo que Dios nos dio, la profesión que yo tengo, por ejemplo, es para que yo la disfrute y la ponga al servicio de los demás. Pero si me separo de Él por algún momento, termino aquí, el que termina hablando es Mansur y no el Hijo de Dios. ¿Listo? Bueno. Si en el centro de nuestras vidas terminamos, entonces si Jesús no está en el centro de nuestras vidas, terminamos sucumbiendo ante las acechanzas del diablo, ante el mundo, ante nuestra naturaleza humana. Entonces hay que recordar lo que vimos. ¿Para qué? Para poder mantenernos firmes. Orar, ¿sí? Buscar a Dios en oración, pasar tiempo con Dios en oración, hacer de la oración una constante, como ya lo veíamos, porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Nunca debemos dejar de orar. Esta disciplina es vital para vivir conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si deseamos ser cristianos fuertes, que crecemos y nos mantenemos firmes en Cristo, debemos alimentarnos cada día de su palabra. Recordemos el porcentaje: 32% de los cristianos que asisten regularmente a la iglesia leen la palabra de Dios. ¿Ves? Pero no solamente leerla, ¿no? También hay que meditar en ella, hay que estudiarla, hay que profundizar. Hay muchas palabritas que a veces no conocemos. Hoy en día tenemos una herramienta muy valiosa que es el internet. Usted le da al celular tabernáculo y ahí le aparece que es el tabernáculo. El Cordero de Paz, ahí le aparece que es Chalón. Que cualquier palabra que usted desconozca o que le genere inquietud, búsquela. Como cuando nosotros estábamos en el colegio, que cargábamos el diccionario para buscar las palabras que no entendíamos y le dábamos, nos va a permitir darles un significado. Bueno, súper importante, que ya hicimos el ejercicio, obedecer. Sin obediencia no hay resultado. Sin obediencia, como dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Vamos a orar. Vamos a terminar en oración dándole muchas, pero muchas gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor que nos afirme en Él, que podamos entender cada día, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que es en Jesús. Como dijiste tú, Señor, separados de mí nada podéis hacer. Dígale, Señor, allí para su interior adentro, dígale, Señor, yo quiero entender esto, porque esto es un misterio, Señor. Esto no es algo que lo entendemos así simplemente por leer un pasaje, Señor. Esto es algo que tú revelas en la profundidad a veces de nuestros tiempos contigo. Señor, hoy te pedimos, aquí te rogamos, Señor, ayúdanos a entender que es en ti, que es a través de ti, Señor, que somos fortalecidos. Pero hoy me enseñaron 3 cosas importantes: orar, tener ese tiempo para ir a tu presencia, porque si tú eres el ser más maravilloso del universo entero, si tú lo creaste todo, Señor, ¿cómo perdernos el privilegio de estar en tu presencia? Ahora sí podemos entender cuando el Señor Jesús le dijo a María: ella ha escogido lo más importante, la mejor parte está allí, sentarse a tus pies, Señor, estar en tu presencia, quizás tomándonos un café, de pronto cuando estemos, no sé, haciendo deporte, que nos podamos quedar solos allí en ese tiempo, pero Señor, que tú nos permitas disponer un tiempo especial para estar contigo, que tú causes en nosotros ese deseo, que sea más que una emoción, Señor, que sea más que un querer,
Que sea, Señor, como lo hemos aprendido, creer en tu palabra y en ti, Señor. La fe en Dios y en su palabra. Y no simplemente vivirlo como una emoción, Señor, porque las emociones se van. Señor, y hoy te lo pedimos. Señor, también te queremos pedir que nos animes a leer, estudiar, meditar una y otra vez tu palabra, Señor. Que podamos entender que es a través de ella como te revelas a nosotros, tus hijos. Es como te muestras. Sí, a veces nos podrás hablar esporádicamente a través de un pensamiento. De pronto podrás usar una persona para que nos hables. Pero por eso se llama la palabra de Dios. Señor, sigue hablándonos a través de tu palabra cada día. Porque deseamos ser cristianos fuertes, maduros, firmes. Deseamos vivir, Señor, para la gloria tuya en esta tierra. Por eso te lo pedimos, Señor. Y Señor, ayúdanos a caminar en la obediencia. Ayúdanos a entender que es importante obedecer. Porque si no obedecemos, Señor, entonces no estamos haciendo tu voluntad. Y nos estamos perdiendo el privilegio maravilloso de recibir, Señor, revelación de tu palabra. Señor, sánanos. Si de pronto tuvimos una infancia, Señor, rebelde, si no nos gustaba obedecer a los profesores ni a nuestros padres, o no nos gusta obedecer a la autoridad, Señor, sánanos, Señor, porque queremos ser obedientes a ti, Señor. Hoy te lo rogamos, Señor. Rompe toda atadura, toda maldición, Señor, de nuestro pasado. Y ayúdanos a vivir en este presente como hijos libres tuyos, Señor. Para obedecerte, para amarte, para tener tiempo contigo, para leer, meditar y buscar tu palabra, Señor, como lo más importante para nosotros. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir entonces alabando, adorando y glorificando el nombre de Dios con la siguiente canción. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre
tú eres